Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que vayan a ver este video. Em, a pedido de la profesora de nivel inicial, Karina Irigoyen, y para eh, la escuela de nivel inicial número 422, que prontamente van a estar conmemorando un aniversario más del fallecimiento del general San Martín. Em, Preparo este video con algunos tips de cómo abordar esta temática que con niños de 3, 4 y 5 años puede llegar a volverse un poco compleja. Está claro que hay temas que tienen que ver obviamente con la figura del general San Martín y que es muy difícil de abordar porque son conceptos todavía abstractos para ellos. Pero me parece interesante que ustedes puedan focalizar sobre, sobre tres cuestiones en particular. Eh, la primera es la figura, la propia figura del general San Martín. Eh, y en ese caso creo que es conveniente tomar un concepto que es el héroe. ¿Y cómo abordar el héroe con un niño de 3, 4 o 5 años? Bien, considero que sería oportuno que ustedes lo trataran mostrando que el héroe es una persona común, pero que es capaz de hacer algo fuera de lo común. Entonces, imaginar la figura del héroe desde ese punto de vista. Alguien que es una persona común, pero que es capaz de hacer algo que está fuera de lo común. O sea, qué es algo común? ¿Qué es algo común? Y algo común es ir al jardín, respetar a papá y a mamá, respetar a los abuelos, a la maestra, a los compañeros. Y hacer algo fuera de lo común es cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, un sacrificio. Y por ahí plantearlo en ese sentido. ¿Quién está dispuesto a hacer algo por los demás sin pedir nada a cambio y saber que eso que vamos a hacer es totalmente distinto a lo que se hace siempre? Eh, ¿Por qué? Porque justamente el hecho de que el general San Martín cooperara en la independencia de América fue el hecho fuera de lo común en su caso. ¿Y qué significó para él? Significó tener que dejar a su esposa, dejar a su hija. ¿M? San Martín en una carta dice que le alcanzarían los dedos de una mano para le alcanzarían los dedos de una mano para contar las veces que pudo jugar con su hija en los 10 años que duró todo el proceso que le llevó a ser la independencia de lo que hoy es Argentina, que en ese momento era las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y el Perú. Porque lo magnífico es que toda la campaña dura 10 años y toda la vida pública, todo lo que conocemos de San Martín, dura nada más que 10 años. Después él pasa a un enorme anonimato cuando decide emigrar y se radica en Europa, un breve tiempo en Inglaterra, después en París, en Francia, y finalmente en Boulogne-sur-Mer, que es donde muere en 1850. Eh, una forma de abordarlo es preguntarle, ¿quién tiene ganas de hacer algo cuando está con gripe, por ejemplo? Y en ese sentido, ¿sirve para qué? Para poder entender que San Martín no es esa persona que vemos en los cuadros montado en un caballo blanco cruzando los Andes. San Martín cruzó los Andes en camilla, cargado por cuatro soldados,
por las terribles enfermedades que padecía. Imagínense una persona con, por ejemplo, fiebre reumática, montado en una mula cruzando la cordillera de los Andes. Ahí vamos al hecho en sí, lo difícil que puede haber sido cruzar la cordillera de los Andes. Y en ese sentido, tienen que pensarlo desde el punto de vista de lo más concreto posible. Yo le comentaba a la profesora Irigoyen que, por ejemplo, consigan CDs, los CDs de música que alguno tiene en su casa de cuando se escuchaba música en CD. Bueno, pongan 3 CDs uno al lado del otro y midan cuánto da. Esa distancia, ese tamaño, es el ancho de los pasos cordilleranos por donde pasó el ejército de los Andes. Entonces, imaginen por el ancho de 3 CDs cruzando 5.000 soldados, 3.000 caballos, 30.000 mulas, cañones, equipos de enfermería, todo lo que era necesario para la logística, el alimento para los 28 días que iban a estar cruzando la cordillera, porque en ese momento no sabían cuánto tiempo podían llegar a calcular que eso iba a durar. Y cruzar por 6 lugares iguales, porque el cruce de los Andes no es un solo paso, fueron 6 pasos en total, porque la idea era sorprender a los españoles para que no se supiera por dónde iba a llegar el ejército. Y salir del Plumerillo en Mendoza en enero de 1818 y llegar al valle de la Cuesta de Chacabuco 28 días después, y llegar con una precisión tan milimétrica que las columnas llegaron con 15 minutos de diferencia entre la que llegó primero y la que llegó última. Con ese nivel de precisión se planificó el cruce de los Andes. E imaginemos cuántos ejércitos cruzaron cordilleras. 3 en toda la historia de la humanidad. Y solamente un ejército moderno como el de San Martín, en el siglo XIX, hizo una hazaña similar. El anterior ejército que hizo eso fue el ejército de Aníbal, cruzando los Alpes para invadir a los romanos en el año 40 a.C. O sea, desde el 40 a.C. hasta 1818 de la era cristiana, no hubo un ejército que repitiera semejante hazaña. Eso es el segundo tip que quería mencionarles. Y el tercero, yo lo llevaría al campo de la voluntad. ¿La voluntad en qué sentido? En el sentido de que San Martín tuvo la voluntad de hacernos independientes de España, pero hubo un pueblo, que fue el pueblo cuyano, que tuvo la voluntad de donar todo lo que tuvieran a la mano, para lograr el cruce de los Andes. E inclusive pueden preguntarles a sus estudiantes, a los niños de sus salas, ¿cuántos de ellos tienen hermanos que tengan 15 años? Y si se imaginan a sus hermanos de 15 años yendo a la guerra, porque la edad mínima con la que se enrolaron hombres para combatir era 15 años. La leva que San Martín hace en el Valle de las Chacras, en las afueras de la ciudad de San Luis, era de 15 a 45 años de edad. Y muchos adolescentes, hoy le llamaríamos adolescentes, en ese momento decían hombres de 15 años, muchos hombres de 15 años fueron a combatir, tal es así que 2 regimientos enteros estaban integrados